En relación a las prospecciones petrolíferas, quiero recordar que España es un país pobre en hidrocarburos. Tenemos la balanza energética más deficitaria de toda Europa. Tenemos una energía muy cara. Eso afecta y muchísimo a la competitividad de nuestras industrias y de nuestra economía, de la de Canarias y del conjunto de España. Sabe usted también que desde hace unos años las nuevas tecnologías permiten explorar y explotar rentablemente nuevos tipos de yacimientos. Sabe usted también que todos los gobiernos han otorgado autorizaciones, permisos de investigación de hidrocarburos. En el año 2001 se otorgaron 9 permisos en Canarias, en el año 2010 en otras zonas de España. Esos permisos están pendientes de remisión al Ministerio de Medio Ambiente para el análisis del impacto ambiental, y la declaración de impacto ambiental es imprescindible para otorgar por industria la autorización definitiva de los trabajos para investigar. La posterior explotación requiere ya otra actuación administrativa a través de una concesión de explotación otorgada por Real Decreto, por lo que no se dará ninguna autorización concreta para investigar primero y explorar después sin que se superen los rigurosos trámites de análisis de impacto medioambiental. Quiero decir también que España no es una excepción en el mundo de este tipo de prácticas y que países de gran tradición pesquera o turística como Canadá, Reino Unido o Noruega están haciendo lo mismo en este momento, precisamente para defender la competitividad de su economía, que es exactamente lo mismo que defender el crecimiento económico, la creación de empleo y, por tanto, la mejora de la recaudación y de los servicios públicos fundamentales con los que se atiende al conjunto de los ciudadanos.